¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con Dios por darnos la oportunidad una vez más de poder reunirnos para escudriñar juntos la palabra de Dios, para ser edificados por ella. Espero que en esta hora podamos aprender mucho acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a continuar con el desarrollo de este maravilloso libro, de esta maravillosa carta, como lo es la primera carta de Pedro. Estamos viendo el capítulo 1. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del segundo pasaje del capítulo 1, que comienza en el versículo 3 y va a terminar en el versículo 12. Lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando acerca de los propósitos que Dios tiene a través de las pruebas y cómo nosotros podemos aprender a ver las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que debemos considerar. Vamos a estar hablando qué es lo que Dios quiere lograr, qué es lo que Dios quiere desarrollar en medio de las aflicciones y en medio de las pruebas, y cuál es la perspectiva correcta en la que nosotros debemos enfrentar las pruebas. No olvide que hicimos una extensa introducción de la carta, y en toda la introducción, uno de los temas principales de la carta, en el contexto, la circunstancia en la que se encuentran los destinatarios a los cuales Pedro le escribe la carta, es de muchas, pero muchas aflicciones. Tenga presente eso. Recuerde que Pedro más de 18 veces va a mencionar a lo largo de toda la carta aflicciones, pruebas, tribulaciones, fuego de prueba. Entonces, el contexto en el que se desarrolla la carta, los hermanos están sufriendo mucho, están padeciendo muchísimo. Y si hay algo que nosotros debemos entender como cristianos, es que los padecimientos, las aflicciones, los sufrimientos y las pruebas son parte de nuestra vida. El cristiano no está exento a sufrir, el cristiano no está exento a padecer, el cristiano no está exento a ser probado. Vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento como una y otra vez se habla de las pruebas como algo que sucede de manera común en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan capítulo 16, en el versículo 33, le decía a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De hecho, ahí mismo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en los primeros versículos, Jesús le dice a los apóstoles lo que va a suceder con ellos. Dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Pablo le va a escribir la primera carta a los hermanos en Tesalonicenses, y en el capítulo 3, en el versículo 3, le va a decir que no se inquieten a causa de las pruebas, no se inquieten a causa de la tribulación, porque ellos mismos le habían dicho que para esto estamos puestos. Entonces, las tribulaciones, las pruebas son parte de nuestra vida, y en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4, porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y como sabéis. Pedro, en la primera carta donde estamos estudiando, en el capítulo 4, en el versículo 12 y versículo 13 de la carta, va a decir: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese cómo termina el versículo 12. No se sorprendan del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño que el cristiano padezca, no es extraño que el cristiano pase por prueba, no es extraño que el cristiano tenga que enfrentar diversas aflicciones, sino gozado, dice el versículo 13, por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo. Ahora, ¿por qué ver esto? ¿Por qué hablar y resaltar el hecho de que las pruebas, las aflicciones son parte de nuestra vida? Y por eso lo que vamos a hablar el día de hoy es importante, porque vamos a aprender el propósito de Dios en medio de la prueba y vamos a aprender a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios. Les aseguro que si aprendemos a ver las pruebas con la visión correcta desde la perspectiva de Dios, la vamos a enfrentar de distinta manera. Vamos a concentrarnos en el pasaje que estamos desarrollando. Estamos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el pasaje que comienza en el versículo 3 y termina en el versículo 12. Hagamos algunas observaciones importantes del pasaje para entrar a lo que tiene que ver con el desarrollo del tema de esta mañana. Si hay algo que nosotros vemos y pudimos hacer la observación en la clase pasada, en este pasaje, es que hermanos que están sufriendo mucho, hermanos que están pasando por muchas aflicciones, hermanos que están siendo pero muy atribulados, que están pasando por el fuego de la prueba, Dios quiere transmitirle seguridad, confianza y firmeza en cuanto a la esperanza que tenemos, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación. Por eso la observación que hicimos la semana pasada es importante. 6 veces o más de 6 veces, Pedro va a hablar acerca de la vida eterna, acerca de la salvación. En el versículo 3, por ejemplo, va a hablar acerca de una esperanza viva. Es la primera referencia a la vida eterna. En el versículo 4 encontramos la segunda. Va a hablar de una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Segunda referencia a la vida eterna. Tercera referencia a la vida eterna, versículo 5. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Siguiente referencia, en el final del versículo 7, la fe de aquel que permanezca firme va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es una referencia a la salvación y a la vida eterna. En el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, una nueva referencia a la vida eterna. Mira cómo termina el versículo 10. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y si nos saltamos al siguiente pasaje en el versículo 13, dice, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si hay algo que Dios quiere transmitir, es la seguridad, la confianza y la certeza a los hermanos a los que Pedro le escribe y a usted y a mí en esta mañana, que a pesar de que en esta vida hayan diversas aflicciones, hayan pruebas, hayan dificultades, hay algo eterno, maravilloso, glorioso, reservado en los cielos para nosotros, preparado para ser manifestado. Hay una salvación eterna, hay una esperanza viva. Y eso nos tiene que llenar de fortaleza en medio de las aflicciones. Tenemos la seguridad, la confianza y la certeza de que la salvación es real. Tenemos la seguridad, la confianza y la certeza que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Y hay algo interesante que mencionábamos la semana pasada. En el final del versículo 4, la herencia está reservada. Y la palabra reservada tiene que ver con que tiene nuestro nombre guardado, tiene nuestro nombre. Esa herencia está apartada por Dios para ti si te mantienes fiel a Él en medio de las pruebas. Y si vemos el versículo 5, la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces la herencia está reservada, la salvación está preparada. Es algo que ya está. Solamente falta que seamos fieles hasta el final para recibirla, para disfrutarla y para poder gozar de la presencia de Dios eternamente. Ahora bien, hoy nos vamos a concentrar en el versículo 6, 7 y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar del 8 y del 9. Lo primero que quiero resaltar en el versículo 6, recuerde que en la clase anterior vimos hasta el versículo 5, lo primero que quiero resaltar en el versículo 6 es la forma como Pedro comienza el desarrollo de este versículo. Mira cómo Pedro comienza el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis.
Es interesante, es resaltante que Pedro hable de alegría en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor. Pareciese algo contradictorio que Pedro esté hablando acerca de la alegría, de gozo, cuando los hermanos están pasando por tantas pruebas, por tantas adversidades y por el fuego de la prueba. ¿Cómo es que en la mente de Pedro, cómo es que en la mente de los apóstoles puede haber alegría, puede haber gozo en medio de tanto sufrimiento? No es la primera vez que Pedro va a hablar del gozo, de la alegría en esta carta, en un contexto de tanto dolor. Mira el versículo 8. Versículo 8, ahí mismo del capítulo 1. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Miren la expresión que Pedro va a usar ahí al final del versículo 8. Os alegráis con gozo y con un gozo inefable y glorioso. La palabra inefable es que no se puede pronunciar, no se puede decir. Es un gozo tan grande que no hay forma de expresarlo. Y eso llama mucho la atención. Alegría, gozo. Miren en el capítulo 4 que leímos hace un ratito, versículo 12 y versículo 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Está hablando del fuego de la prueba, pero mira el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozo, gozo, alegría, gozo inefable y glorioso. Y eso llama muchísimo la atención. Ahora bien, volviendo al capítulo 1, les voy a hacer una pregunta solamente para que pensemos y analicemos. ¿Cuáles son los motivos o por qué Pedro habla de gozo? Encontramos razones suficientes en la primera parte del capítulo 1 para hablar de alegría aún en medio del sufrimiento. Eso es una pregunta. Vamos a ver por lo menos dos razones importantes por las cuales Pedro va a hablar de la alegría y de gozo. La primera la vamos a ver en la primera parte del capítulo 1 y la segunda razón vamos a verlo cuando entendamos los propósitos finales de la prueba. Entonces, concentrémonos en la primera. El versículo 6 comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué cosa nos alegramos? En todo lo que venía diciendo Pedro anteriormente. Mira el versículo 5, por ejemplo, ahí el contexto inmediato. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo menos hay dos razones en el versículo 5 que deben causar, motivar y llenarnos a nosotros de alegría aún en medio del sufrimiento. La primera es que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y la segunda razón que nos debe llenar de alegría es que hay una salvación maravillosa, preparada, lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Si nos extendemos un poco más atrás, en el versículo 4, hay motivos para alegrarnos. ¿Cuáles son los motivos? Hay una herencia eterna, guardada y reservada en los cielos para nosotros. Por eso en medio de las dificultades, por eso en medio de la prueba, por eso en medio de las aflicciones, mantenemos el gozo, porque entendemos que hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, eterna, reservada en los cielos para nosotros. Por eso nos gozamos. Porque el poder de Dios nos guarda, porque la salvación está preparada, porque la herencia está reservada. Si nos extendemos un poquitito más atrás, versículo 3, hay motivo de gozo. ¿Por qué? Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Su gran misericordia ha estado lista para nosotros. Su gran misericordia nos ha dado una nueva vida y eso es un motivo de gozo porque nos ha permitido renacer. Entonces fíjense como si nosotros en medio de las pruebas vemos las maravillas que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros, vamos a poder mantener el gozo aún en medio de las aflicciones.
en el versículo 3, la misericordia de Dios ha alcanzado nuestras vidas. La misericordia de Dios nos ha hecho renacer y ahora tenemos una esperanza viva. Y eso es un motivo por el cual gozarnos. Ahora, si a usted le parece mucho, déjeme decirle que hay más motivos. Si nos extendemos o vamos un poquitito más atrás, miren este maravilloso motivo, capítulo 1, versículo 2. A pesar de que el mundo los ha desechado, a pesar de que el mundo los ha vejado, a pesar de que el mundo los ha despreciado, miren este maravilloso motivo. Dios nos ha elegido. Y eso es un motivo por el cual gozarnos aún en medio de los padecimientos. Recuerde que cuando vimos el desarrollo del versículo 2, hablábamos que la elección de parte de Dios no solamente denota el hecho de que Dios nos haya escogido, sino que tiene que ver el sentido de que somos los preferidos de Dios. Somos parte de su especial tesoro. Somos parte de su linaje escogido. Aunque el mundo nos ha desechado, aunque el mundo nos desprecie, Dios nos ha elegido y eso es un motivo por el cual gozarnos. No solamente eso, sino que Dios nos ha santificado, según el mismo versículo 2, y eso es otro motivo por el cual gozarnos. Somos apartados, fuimos santificados, fuimos purificados, fuimos limpiados por nuestro Dios. Y otro motivo, final del versículo 2, Dios ha hecho un pacto con nosotros a través del rociamiento de la sangre de su Hijo. Tú y yo tenemos un pacto eterno con Dios. Entonces, hermanito lindo, si usted llegó a esta sala hoy sufriendo, pasando por aflicciones, por pruebas, por dificultades, permítame decirle que hay muchos motivos, muchas razones por las cuales hoy, a pesar del sufrimiento, tener gozo, mantener ese gozo inefable y glorioso. Le resumo, somos escogidos de Dios. Él nos ha santificado. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Su misericordia ha tocado nuestras vidas. Tenemos una esperanza viva. Tenemos una herencia eterna en los cielos con 3 características: incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Somos guardados por el poder de Dios. La salvación está preparada. Solamente falta que sea manifestada. Hay muchos motivos entonces por los cuales gozarnos. Hay razones suficientes y cosas maravillosas por las cuales mantener el gozo aún en medio de las aflicciones. Por eso Pedro comienza en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora bien, vamos a ver y a entender las características que tiene las pruebas. Si usted tiene un cuaderno y puede anotarlas, esto le va a ayudar mucho cada vez que usted pase por un momento de aflicción. Las pruebas, según el versículo 6, tienen 3 características. 3 características. Las vamos a desarrollar ampliamente porque eso nos va a ayudar a entender los propósitos de Dios y a ver las perspectivas las pruebas desde la perspectiva de Dios. La primera característica de las pruebas, según el versículo 6, es que las pruebas son por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros debemos entender en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, es que eso que tú estás viviendo hoy, por más fuerte, por más difícil que sea, por más doloroso que esté siendo, no es eterna. Las pruebas son momentáneas, son por un poco de tiempo, en comparación a la herencia y en comparación a la salvación que Dios tiene preparada para nosotros. La herencia es eterna, la salvación es eterna, las pruebas son momentáneas. Por eso, aunque las pruebas sean fuertes, aunque la aflicción que usted esté pasando sea un momento muy doloroso, muy fuerte en su vida, manténgase fiel al Señor. ¿Por qué? Porque no vale la pena perder lo eterno por algo momentáneo.
Manténgase firme, manténgase fiel, manténgase constante, perseverante, para que pueda alcanzar lo eterno, entendiendo que eso que usted está viviendo hoy, por más fuerte que sea, es por un poco de tiempo. Entonces, la primera característica que tienen las pruebas es que las pruebas no son eternas, son momentáneas, son por un poco de tiempo. De hecho, Pedro va a resaltar el mismo concepto en el capítulo 5, versículo 10, en el último llamamiento, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis, mira, padecido un poco de tiempo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, hermanito lindo, las pruebas son por un poco de tiempo. Las aflicciones son por un poco de tiempo. Las tribulaciones son momentáneas, no son eternas. Amén. Esa sería la primera característica. Volvamos al capítulo 1. Segunda característica, para que usted pueda anotarla. Después de que Pedro va a decir que las pruebas son por un poco de tiempo en el versículo 6, va a decir si es necesario. Si es necesario. Eso quiere decir que las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones son necesarias. La segunda característica que tienen las pruebas es que las pruebas son necesarias. Y probablemente usted pueda estar pensando en este momento, ¿cómo es que las pruebas son necesarias? ¿Por qué necesitamos pasar por pruebas? ¿Cuál es el sentido? Nadie quiere pasar por pruebas, nadie quiere pasar por aflicciones, las evitamos. Sin embargo, Pedro está diciendo si es necesario. Eso quiere decir que cuando nosotros pasamos por una aflicción, por una prueba, es porque Dios lo considera necesario. Y esto tiene que ver con el propósito de la prueba. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el resultado final de la prueba? Hermanitos lindos, fácil es amar a Dios cuando todo va bien en nuestras vidas. Fácil es glorificar a Dios cuando en mi vida todo marcha muy bien. Fácil es honrar y hablar de sus maravillas y sus virtudes cuando en mi vida todo está tranquilo. Difícil es honrar, glorificar, alabar, bendecir el nombre de Dios cuando mi vida está rodeada de situaciones adversas, cuando estamos pasando por el fuego de la tribulación. Por eso lo que vamos a ver hoy, el propósito de la prueba nos va a ayudar mucho. Las pruebas nos deben acercar a Dios. Ya vamos a estar desarrollando entonces esta segunda característica. Tercera característica, ahí en el versículo 6, para que usted pueda anotarla. ¿Cómo termina el versículo 6? Después de decir si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son diversas. No siempre somos probados de la misma manera. Las pruebas son diversas. Entonces, estas son las tres características que nosotros encontramos de las pruebas en el versículo 6. Son por un poco de tiempo, son necesarias y las pruebas son diversas. Ahora, vamos a desarrollar estas características. Ya hablamos un poco acerca de que las pruebas son por un poco de tiempo. Ya hablamos y dijimos que las pruebas son momentáneas, aunque, escuche bien esto, un pequeño paréntesis y míreme con atención para que se pueda entender lo que voy a decir. Las pruebas son por un poco de tiempo, aunque duren toda la vida que nosotros estemos en esta tierra.
No sé si se entiende. Las pruebas son por un poco de tiempo, aunque pasemos toda la vida en esta tierra enfrentando adversidades y tribulaciones. ¿Y por qué digo que aunque pasemos todo el tiempo en esta tierra atravesando por dificultades? Porque las pruebas son por un poco de tiempo en comparación a la herencia eterna y a la salvación eterna. Por eso, por más que se alarguen las pruebas en esta tierra, por más que a veces pareciesen no terminarse, manténgase fiel al Señor, manténgase firme a Él, mantenga su fe, haga que su fe se vuelva inquebrantable para que pueda disfrutar de la herencia y de la salvación que Dios tiene reservada y preparada para ti. Ahora, donde vamos a desarrollar más es en la segunda característica. ¿Por qué las pruebas son necesarias? Y aquí vamos a quedarnos por un rato. ¿Por qué las pruebas son necesarias? ¿Qué hace Dios a través de la prueba? ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Cuál es el resultado final de la prueba? ¿Por qué es necesario que nosotros seamos probados? Y en el desarrollo de este punto nos va a ayudar mucho lo que Pedro va a decirnos en el versículo 7. Pero antes de entrar al versículo 7, debo decirles que es importante resaltar, es importante entender que la prueba tiene como propósito y como finalidad acercarnos a Dios. Dios busca, Dios quiere, Dios anhela que en medio de la prueba nosotros nos acerquemos a Él. Dios quiere, por medio de la prueba, comprobar qué es lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Fácil es amar a Dios cuando todo va bien. Difícil es amar, honrar y glorificar a Dios cuando somos probados. Mire, por ejemplo, ponga su dedito ahí porque vamos a volver claramente a Primera de Pedro, pero mire Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 2. Dice la palabra de Dios así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Está hablando al pueblo de Israel luego que sale de la esclavitud en Egipto. Dice, para afligirte. Estamos en el capítulo 8, versículo 2. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel? En medio de las aflicciones, en el desierto, Dios estaba probando qué es lo que había realmente en sus corazones. ¿Se habían o no de guardar sus mandamientos? Por eso la prueba debe acercarnos a Dios. La prueba debe ayudarnos a seguir confiando y desarrollando nuestras vidas en obediencia a Dios. La única forma que Dios tiene, que Dios quiere, saber lo que hay realmente en tu corazón, uno de ellos tiene que ver con los propósitos de las pruebas. El pueblo de Israel fue afligido para saber qué era lo que había en su corazón, si habían o no de seguir obedeciendo y guardando sus mandamientos. Por eso debemos preguntarnos el día de hoy, si tú estás siendo probado, si tú estás pasando por alguna aflicción, ¿vas a seguir confiando en Dios? ¿Vas a seguir creyendo en Dios? ¿Vas a seguir glorificando a Dios? ¿Vas a seguir amando a Dios? Son preguntas, hermanitos lindos, que nosotros debemos hacernos. Ahora, volviendo a la primera carta de Pedro, el versículo 7, como dije hace unos minutos, nos va a ayudar mucho a entender por qué las pruebas son necesarias. Pero va a poner un ejemplo, una analogía en el versículo 7.
después de habernos dicho en el versículo 6 que las pruebas son necesarias, el versículo 7 va a decir, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense el ejemplo que Pedro va a colocar. Comienza el versículo 7 diciendo, para que sometida a prueba nuestra fe, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, en medio de los padecimientos, la fe de los hermanos a los que Pedro le escribe está siendo probada. De hecho, si nosotros vemos el versículo capítulo 4, el versículo 12, que lo hemos leído ya varias veces en esta clase, el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Los hermanos a los que Pedro le escribe están pasando por el fuego de la prueba. La fe de ellos está siendo probada, como probablemente la suya y la mía en esta mañana. Pero ¿cuál es el ejemplo y la analogía que Pedro pone? Versículo 7 del capítulo 1. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe nuestra, lo primero que quiero resaltar es que tu fe, mi fe, es más preciosa, más valiosa, más importante que el oro. De hecho, es interesante cómo Pedro comienza el desarrollo de la segunda carta, que lo vamos a estudiar por ahí en el próximo año. En la segunda carta, miren cómo comienza Pedro el desarrollo de la carta, en las salutaciones. En el capítulo 1, versículo 1 de la segunda carta. ¿Cómo termina el versículo 1? Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestra fe es preciosa, es valiosa, es importante. Es lo primero que quiero resaltar ahí en el versículo 7. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Ahora, ¿por qué Pedro menciona y pone como ejemplo el oro? ¿De qué manera es probado el oro? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos tener la certeza de que el oro es genuino, es puro, es verdadero? La única forma de saber y de comprobar, luego de que extraen el oro de la montaña, saber si es puro o no, saber si es verdadero, si es genuino o no, es a través del fuego. El oro tiene que pasar por el crisol, tiene que pasar por el fuego. La única forma que Dios tiene para comprobar si tu fe es genuina, si tu fe es verdadera, si tu fe es sincera, es a través de la prueba. Por medio de la prueba, Dios puede comprobar qué tan genuina, qué tan verdadera, qué tan sincera es tu fe y mi fe. Entonces, uno de los propósitos de la prueba es comprobar qué tan verdadera y genuina es nuestra fe. Ahora, el oro no solamente pasa por el fuego para ser probado. Hermanito lindo, si el oro no pasa por el fuego, no puede ser limpiado de las impurezas con las que sale de la montaña. El oro, cuando lo extraen, viene mezclado con otros minerales que no son valiosos y que no son necesarios. O sea que uno de los propósitos por el cual el oro pasa por el fuego es para ser purificado. La fe nuestra es necesaria que pase por el fuego, que pase por la prueba. ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe sea limpiada, purificada. Cada vez que tú y yo somos probados, cada vez que tú y yo pasamos por aflicciones, cada vez que tú y yo enfrentamos tribulaciones y padecimientos, Dios está purificando, Dios está limpiando, Dios está perfeccionando nuestra fe.
El oro no tiene el mismo valor al salir de la montaña que después de haber pasado por el fuego. El oro después de que pasa por el fuego tiene un valor más alto. ¿Por qué? Porque ahora el oro es oro puro, ya no está mezclado con otros minerales, ya no está mezclado con otras cosas. La fe nuestra, aunque es valiosa, tiene mucho más valor después de que pasamos la prueba. ¿Por qué? Porque Dios la ha limpiado, porque Dios la ha perfeccionado, porque Dios la ha purificado. Porque nuestra fe se vuelve una fe más genuina, más verdadera, más robusta. Por eso las pruebas son necesarias. El oro no puede tener un gran valor si no pasa por el fuego. Ahora bien, no solamente Dios está purificando, no solamente Dios está limpiando nuestra fe por medio de la prueba. El oro no solamente es purificado, no solamente es limpiado por el fuego. Porque aún pasando por el fuego, no tiene su valor total. ¿Por qué más pasa el oro por el fuego? El oro pasa por el fuego, ¿sabe para qué? Para ser moldeado. Nosotros vemos el anillo, vemos las cadenas de oro, para poder llegar a tener esa forma, para poder llegar a tener ese molde, para poder llegar a ser preciosos y valiosos, tuvieron que pasar por el fuego. Cada vez que nosotros pasamos por el fuego de la prueba, ¿sabe lo que Dios está haciendo contigo? ¿Sabe lo que Dios está haciendo conmigo? No solamente nos está purificando, no solamente nos está limpiando de impurezas, sino que nos está moldeando. Él está moldeando nuestras vidas. Él está trabajando en nosotros. Él nos está forjando. Él está haciendo de nuestras vidas, con nuestras vidas, el molde que Él quiere. Si queremos que nuestra fe llegue a tener el valor que Dios quiere, necesitamos sí o sí pasar por el fuego de la prueba, para que Él nos purifique, para que Él nos limpie, para que Él nos moldee. Si no pasamos por la prueba, no vamos a ser moldeados por el Señor. El fuego tiene como propósito en el oro no solamente purificar, sino también moldear. Amén. ¿Alguien tiene un anillo de oro? Yo no tengo anillo, por si acaso. Pero si alguien tiene un anillo de oro, puede ayudarme mucho a entender el ejercicio de lo que queremos transmitir en este momento. Si usted se mira, si usted pone su anillo de oro frente a usted, ¿qué es lo que usted ve reflejado en el anillo? Si usted hace el ejercicio conmigo, usted se va a dar cuenta de que cuando usted mira el anillo de oro frente a usted, lo que se ve reflejado en el anillo de oro es su propio rostro. Ahí mi hermano Eduardo está mostrando su anillo. Se ve reflejado su propio rostro. ¿Sabe lo que quiero decir con eso? Que Dios necesita trabajar en nosotros, moldearnos, purificarnos, limpiarnos, al punto de que nosotros lleguemos a ser el reflejo de Él en nuestras vidas. Las pruebas son necesarias porque Dios trabaja en ellas en nuestras vidas, al punto de llevarnos a ser el reflejo de Él en nuestras vidas. Dios trabaja en nosotros en medio de las pruebas para que cuando Él te mire a ti, para que cuando la gente te mire a ti, ya no vean a Germán, ya no vean a Andrea, ya no vean a Silvia, ya no vean a Ana Alfaro, sino que vean a Cristo en la vida de cada uno de ellos, que vean a Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Dios necesita trabajar en nuestras vidas hasta que tú y yo lleguemos a ser el reflejo del rostro de Dios en nosotros. Y eso solamente pasa
después de que el oro pasa por el fuego, es trabajado, moldeado, limpiado y purificado. No vamos a ser el reflejo de Dios en nuestras vidas si no dejamos que Dios trabaje en nosotros por medio de las pruebas. Por eso, hermanito lindo, las pruebas son necesarias. Por eso, hermanito lindo, somos bendecidos y privilegiados, aunque suene ilógico, en medio de las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Cuando tú y yo pasamos por pruebas, ¿sabe lo que debemos decir? Gracias, Señor, por trabajar en mi vida. Gracias por moldearme. Gracias por purificarme. Gracias por limpiarme. Gracias por forjarme y por ayudarme a hacer lo que tú quieres, lo que tú quieres que yo sea. Amén. Ahora, hay más propósitos. Miren el capítulo 5, lo que Dios hace a través de la prueba. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, mira lo que Dios hace a través de las pruebas. 4 cosas que vemos aquí en el versículo 10. Después de que hayamos pasado por un poco de tiempo por las pruebas, Él mismo os perfeccione. Dios nos perfecciona a través de las pruebas. Está perfeccionando nuestras vidas. Nos está afirmando. Hace que nuestra fe sea una fe más firme, más sólida, más segura, más confiable. Dios nos está fortaleciendo nuestras vidas espirituales en medio de la prueba. Y Él nos está estableciendo 4 cosas que tienen que ver con seguridad, con firmeza. 4 cosas que tienen que ver con una fe robusta, verdadera y sincera. Y es importante entender eso. La palabra establecer tiene que ver con colocar una base firme, cimentar, fundar, consolidar. Dios está consolidando tu fe y mi fe por medio de las pruebas. Dios está colocando bases firmes en tu vida por medio de la prueba. Eso quiere decir la palabra establecer. Dios está fortaleciendo nuestras vidas espirituales a través de la prueba. La palabra fortalecer tiene que ver con firmar, afirmar, confirmar, vigor. Te está llenando de vigor, de valentía, de fortaleza, de denuedo espiritual a través de la prueba. La palabra afirmar tiene que ver con lo mismo, con fijar, afirmar, confirmar. Y la palabra perfección, la palabra perfeccionar, tiene que ver con completar totalmente, hacer acto, construir, remendar, restaurar, unir. Eso quiere decir que Dios está haciendo en nosotros, a través de la prueba, desarrollando su obra completa en nosotros. Hace un momento aquí en el chat me colocaban un versículo, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Dios está perfeccionándonos, Dios está haciéndonos completos, Dios está haciéndonos cabales y sin que nos falte cosa alguna en medio de la prueba. Por eso, hermanitos, gracias a Dios por las pruebas. Por eso, ahora cada vez que usted enfrente una prueba, cada vez que usted pase por un momento de dificultad, véalo desde la perspectiva de Dios.
y agradézcale a Dios por trabajar en su vida, por moldearlo, por purificarlo, por perfeccionarlo, por hacerlo completo, por afirmarlo, por establecerlo. Gracias a Dios porque por esta situación que estoy viviendo, Señor, tú me estás fortaleciendo, afirmando, perfeccionando y estableciendo. Gracias, Señor, porque tú estás colocando bases sólidas y firmes en mi vida a través de esto. Permite que mi fe no decaiga, permite que mi fe se mantenga. Ayúdame a convertir mi fe en una fe inquebrantable. Perfecciona mi vida, purifícame a través de esto, pero te agradezco, Señor, por trabajar en mí. Fíjense cómo cambian las perspectivas si nosotros enfrentamos la prueba con la visión correcta. Vamos a enfrentar la prueba entendiendo que Dios está haciéndonos completos. Dios está haciéndonos madurar, crecer, afirmando nuestras vidas espirituales. Por eso es interesante que Pedro comience el versículo 6 hablando de alegría, porque aún en medio de las pruebas hay razones suficientes para alegrarnos y gozarnos. Y quizás usted pueda decirme en esta mañana, hermanito Raúl, usted dice eso porque usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. Usted no ha pasado por lo que yo estoy viviendo. Ojalá usted estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo para ver si va a decir lo mismo que está expresándonos en esta mañana. Si hay algo que hay que entender es que lo que estamos hablando hoy no es mi palabra, es la palabra de Dios. Es el propósito que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas a través de las pruebas. Es la visión de Dios, no es mi visión. Yo también, hermanito lindo, al igual que usted, debo entender a ver mis pruebas desde la perspectiva de Dios. Yo también debo aprender a ver el resultado final de la prueba y no concentrarme en el momento, sino en lo que Dios quiere desarrollar en mí a través de la situación que estoy viviendo. Yo también debo aprender a glorificar a Dios y agradecer a Dios por moldearme, por perfeccionarme, por afirmarme, por colocar bases firmes en mi vida a través de lo que vivo. Que Dios nos ayude, hermanitos lindos, a poder permitirle a Dios que cada día trabaje en nuestras vidas, a ver las perspectivas, a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios. Volvamos al capítulo 1, ya para irnos acercando al final. Versículo 7. Si hay algo que Dios quiere hacerle entender a los destinatarios de la primera carta de Pedro, y si hay algo de lo que Dios quiere hacernos entender a nosotros en este día, es a que nuestra fe se debe mantener firme en medio de la prueba. Hermanito, no decaiga. No permite que su fe mengue. Al contrario, haga que su fe crezca, madure, se fortalezca y se vuelva una fe inquebrantable. El resultado final de pasar la prueba, aquellos que se mantengan fieles, firmes, no decaigan, aquellos que su fe no se quebrante. Mira cómo termina el versículo 7. Está hablando acerca de la fe en todo el versículo 7. Leamos todo el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que la fe, la cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe de aquellos que se mantengan firmes, la fe de aquellos que se mantengan fieles, la fe de aquellos que no decaigan, la fe de aquellos que se vuelven quebrantables, al final de todo van a recibir de alguna manera alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrarte de alguna manera. Siempre pensamos en el hecho de que nosotros vamos a honrar eternamente a Dios. Sí, es verdad, es así, pero de alguna manera que Pedro no describe la fe de aquellos que se mantengan firmes, la fe de aquellos que se mantengan fieles, Dios la va a honrar.
Por eso, hermanito lindo, no decaiga, no desista, no permita que su fe mengue, manténgase fiel a Él hasta el último día. Es interesante que Pedro termina el versículo 7 hablando de cuando Jesucristo sea manifestado. Si hay un detalle, a propósito, un pequeño paréntesis, hay un detalle. Pedro no habla, no menciona en su primera carta la venida de Cristo, no habla de la segunda venida, no menciona, no usa la palabra venida. Pedro habla de la manifestación cuando Jesucristo sea manifestado. Y aunque eso es una referencia a la segunda venida, es interesante y uno tiene que preguntarse el por qué Pedro no usa la palabra venida en su primera carta como si la usa en la segunda. Porque mira cómo termina el versículo 7, cuando sea manifestado Jesucristo. Mira cómo termina el versículo 13. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira el capítulo 4, versículo 13. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La revelación de su gloria. Manifestación, revelación. ¿Por qué Pedro no usa la palabra venida? ¿Sabe por qué? Porque Pedro quiere transmitirle a los destinatarios la confianza de que Jesús está ahí, cerca, que la salvación está cerca. Solamente falta que se manifieste. La palabra venida muchas veces denota como algo que viene aún lejano. La salvación está cerca. La venida de Cristo está cerca. Por eso Pedro habla de la manifestación. Y como está cerca, solamente falta que se manifieste. Por eso, hermanito lindo, hoy más que nunca, sea lo que sea que usted esté viviendo, manténgase fiel, manténgase firme, alabe, glorifique, exalte el nombre de Dios, agradézcale a Él por lo que esté viviendo y enfrente la prueba, viéndola desde la perspectiva de Dios. En cualquier momento, Él se manifestará. Y todo esto se terminará. Por eso, manténgase fiel al Señor. Sígale amando, versículo 8. Ámele a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sígale amando, siga creyendo, aunque no lo vea. Sígase alegrando con un gozo inefable y glorioso, un gozo que no se puede describir, un gozo que no se puede pronunciar, que sea tan grande que sea impronunciable. Eso significa la palabra inefable, no se puede hablar, indecible. Ame a Dios, hermanito lindo, y manténgase fiel a Él, aun en medio de las adversidades, para que podamos llegar a obtener el resultado final. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Deje que Dios perfeccione su fe. Deje que Dios trabaje en su fe. Deje que Dios purifique su fe. Deje que Dios moldee su fe y su vida. Sígale amando, siga creyendo, aún en medio de las adversidades, para que juntos podamos obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Si hay algo que Dios quiere darte, si hay algo que Dios quiere brindarte, es la salvación. Si hay algo que tú y yo debemos anhelar con todo nuestro corazón, es poder llegar a obtener la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque detrás de la salvación está la gran bendición y el gran regalo de tener una relación estrecha e íntima con Dios eternamente. Si usted quiere llegar a disfrutar de la herencia incorruptible, si usted quiere llegar a disfrutar de la salvación que Dios tiene preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, si usted quiere que su fe sea ya en alabanza, gloria y honra, manténgase fiel al Señor. Sígale amando aunque no lo vea.
Sígale creyendo y siga confiando en Él, aunque ahora no lo vea. Manténgase fiel a Él, mantenga su gozo aún en medio de las adversidades. Que Dios nos ayude, hermanitos lindos. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos establezca, que Dios nos afirme, que Dios nos perfeccione. Para cerrar y para concluir, Dios está moldeándonos, Dios está purificándonos, Dios está estableciéndonos, Dios está afirmándonos, Dios está perfeccionándonos en medio de las pruebas. Por eso, cuando cuando pasamos por las pruebas, debemos ser agradecidos con Dios, porque Él está trabajando en cada una de nuestras vidas. Demostrémosle a Él que le amamos, aun en medio de las adversidades, y mantengámonos fieles a Él. Que Dios les ayude, hermanitos lindos, que Dios nos ayude. Si usted está pasando hoy por pruebas, por dificultades, espero de todo corazón que la palabra que hemos escuchado en esta mañana, no por mí, sino por el mismo Dios, pueda ser de mucha fortaleza para su vida. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios les bendiga, que Dios nos fortalezca y que Dios nos ayude.